Buenos días nuevamente a los que ya estaban y a los que se acaban de integrar. Gracias por la oportunidad, como siempre, a los amigos que tenemos desde consultores en seguridad tecnológica e informática, esperando que como todos los demás webinars que hemos realizado durante estos años, salgan con informaciones frescas, informaciones oportunas, informaciones que puedan utilizar en lo adelante, en lo que es su jornada diaria como profesionales del área de ciberseguridad y tecnología. Este webinar no necesita una amplia presentación. Ustedes ya conocen a la persona que nos va a estar informando, el señor Ángel Chalhub, el gerente general de la empresa. Y sí, solamente unas cuantas aclaraciones que ustedes o informaciones que ustedes deben de tener a la mano. Les invitamos a que se mantengan activos durante toda la presentación. Pueden interrumpir por el micrófono, levantando la mano o haciendo su respectiva pregunta por el chat. Y también les voy a dejar, porque veo muchas caras nuevas, que es muy importante, y siempre lo hacemos inclusive tengamos siempre a las mismas personas participando por el apoyo que siempre nos dan, pendiente nuestros correos y seguirnos en nuestras redes sociales para que también por esa vía se mantengan informados de todas las soluciones y servicios que nosotros tenemos para ofrecerles. Sin más, les cedo la palabra al señor Charles Hope. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Muy amables todos de participar. Si algún voluntario que me diga si me escucha bien, se lo voy a agradecer infinitamente. Saludos. Sí, excelente, se escucha todo bien. Se escucha Perfecto, bien. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues la sesión de hoy se está grabando para conocimiento de ustedes y también a los fines de poder compartir la grabación para futuro uso. Pues bien, en el día de hoy, por cierto, tienen disponible la parte del chat, se pueden desmutear para hacer las preguntas que deseen. La idea de este seminario no es que sea un seminario común y corriente, sino que sea un seminario en el cual todos podamos compartir y aportar nuestro granito de arena. Mejores prácticas antes y después de un ciberataque. Este es el título del seminario que vamos a ver, que vamos a ver hoy. En este seminario estoy tratando o trato de plasmar la experiencia que hemos tenido como proveedores en soluciones de ciberseguridad y como expertos humildemente en el área. ¿Qué vamos a ver durante esta hora? Bueno, vamos a tener una introducción, qué vamos a hacer antes de un ciberataque, cómo prepararnos, qué hacer durante, qué hacer después, herramientas y tecnologías y conclusión. Antes de entrar de lleno, introducción en ciertos aspectos que son familiares, que obviamente conocemos, pero no daña el abundar. Y podemos comentar que el incremento de los ataques, o sea, se ha visto un incremento de los ciberataques con respecto a años anteriores, en parte, pero no exclusivo a procesos de transformación digital. También lo que ha sucedido luego de la pandemia. Obviamente, como todos conocemos, el phishing y el ransomware siguen siendo los principales protagonistas de estos incrementos en los ciberataques. Es tal que el CISA reportó que hay hubo más de un 90% de ataques tipo phishing en el año 2023. Increíblemente, esto de los ciberataques se ha convertido prácticamente en una segunda economía a gran escala, porque se ha llegado a calcular que los ataques pueden superar en términos económicos hasta el 1% del PIB de algunos países de Latinoamérica. Y obviamente el sector más afectado es el financiero, pero obviamente el sector financiero por la exposición que tiene. Esto no quiere decir que todas las demás verticales, todas las demás empresas están
exonerada, sino que simplemente el sector financiero, por lo que representa, es el más afectado, diría yo también, en conjunto con los sectores de infraestructura crítica. ¿Cuáles son estos ataques comunes que dije anteriormente? Bueno, tenemos dentro de los ataques, está lo que es phishing, ransomware, ataques de malware o ataques living of the land, ingeniería social, explotación de vulnerabilidad de día cero, suplantación dirigida a un objetivo, amenazas internas, denegación de servicio. Esto, diría yo, son los principales ataques o los principales riesgos a los cuales cualquier empresa, sin importar tamaño, sin importar vertical, sin importar presupuesto, siempre se enfrenta. De ahí surge entonces, de estos riesgos surge el porqué de la importancia de la seguridad cibernética en la actualidad. Y puedo resumir, sin que signifique el orden, la importancia, puedo resumir en cuatro aspectos. Primero, la importancia de la seguridad cibernética o de la ciberseguridad en el resguardo de nuestra infraestructura crítica. ¿Qué significa esto? El resguardo de nuestra infraestructura crítica, que como en otros slides que van a ver, la importancia que representa la ciberseguridad es el hecho de nosotros conocer nuestro ambiente, conocer esa infraestructura que tenemos bajo nuestra responsabilidad para poder entonces tener una idea clara y precisa de los riesgos a los cuales esa infraestructura crítica se puede enfrentar. ¿Por qué la ciberseguridad también es importante? Porque debe de contar con mecanismos de cooperación. Cuando digo mecanismos de cooperación, me voy a elevar un poquitito hacia arriba y voy a hablar de los CECIT, como todos conocemos. Cada país, cada sector tiene un CECIT dedicado a ese país, a ese sector. Por ende, deben de haber mecanismos de cooperación claros y precisos para poder entonces traducirse ese mecanismo de cooperación en lecciones aprendidas para que no sucedan cosas que le pudieron haber pasado a otra persona o a otra empresa. Concientización. Debemos de tener claro lo que es la concientización en términos de no tan solo del conocimiento del uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sino también en cuanto a la concientización del usuario final. Gracias a Dios, después de la pandemia, las empresas entendieron la importancia que significa concientizar el personal. Y esto creo que es desde el año pasado, esto ha venido en incremento para salud del sector. Y está la parte de inversión del presupuesto. Solicitar un presupuesto acorde a las necesidades de la empresa y acorde a la realidad de la empresa. Obviamente enfocado a la mitigación de los riesgos principales que la empresa ya ha identificado. El presupuesto es algo cuestionante porque a veces pedimos tantas cosas y esas tantas cosas quizá nos aprueban la mitad por los diversos factores, siendo un factor crítico el hecho de que a veces no sabemos hablar el lenguaje del ejecutivo que está encima de nosotros o el ejecutivo que es el que autoriza el presupuesto. O no sabemos hablar ese lenguaje o no sabemos entonces transmitir el riesgo que implica el hecho de que no aprueben una partida del presupuesto que fue solicitada por nosotros. Entonces, dicho esto, pasamos a antes del ciberataque. ¿Qué debemos de hacer antes? Porque obviamente ninguna empresa está exenta de que sea
atacada. No importa que sea una empresa pequeña, no importa que sea empresa grande, todo es cuestión de cuándo va a pasar. Quizá a usted nunca le pase, o quizá a alguien le pasó, o quizá alguien está en la mira y no lo sabe. Entonces, ¿qué hacer antes de un ciberataque? Lo primero es, como yo digo, primero, seguridad 101. ¿A qué yo le llamo seguridad 101? Si nos vamos a lo básico, porque esto no es nuevo, yo inclusive tengo un artículo en LinkedIn que publiqué en el año 2019. Estamos en el 2024 y prácticamente lo mismo que yo puse en ese artículo es lo mismo de lo que de lo que todo el mundo conversa hoy en día en materia de prevención, en materia de protección. Entonces, seguridad 101 es irnos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, toda empresa, sin importar tamaño, ¿qué necesita? Necesita un firewall, necesita una solución de protección, necesita una solución que respalde su información y necesita una buena segmentación de red. Eso es seguridad 101. Actualizaciones y parches de manera regular. Señores, la mayoría de las empresas increíblemente no tienen una religiosidad en lo que se refiere a este tema. Obviamente es un tema no complejo, pero sí un poquito incómodo de tratar porque a veces hay parches o hay equipos críticos o activos críticos que necesitan contar con que se le ponga un parche o se actualice, pero que resulte bien hacer que hay una aplicación crítica en esa parte o en ese servidor que es más el riesgo de parcharlo que no parcharlo. Pero obviamente debemos de contar con contramedidas en dados casos que no podamos contar con una gestión de parcho adecuada. Otro punto es la segmentación y lo comenté en lo que es seguridad 101. Hemos oído hablar o hemos estado hablando mucho de Zero Trust. Y a veces creemos que Zero Trust es un término que surgió el año pasado, que es un término nuevo, que es una solución que hay que adquirir para estar, para estar protegido. Y no es en realidad esa parte. Zero Trust, venimos hablando de Zero Trust desde que estamos bregando con redes en el sentido de segmentación. Si el otro precisamente es el hecho de yo poder segmentar de manera adecuada mi red y no solamente segmentada de manera adecuada, sino es también que el paso de una red a otra tenga un punto de convergencia en el cual yo pueda aplicar políticas de entrada y salida y viceversa y que explícitamente yo especifique lo que está permitido y lo que no está permitido. Debemos de tener una concientización de lo que es seguridad a los empleados. ¿Qué significa esto? Señores, la concientización a los empleados, como dije en el slide anterior, después de la pandemia ya las empresas han adquirido una importancia o le han dado la importancia que amerita a la parte de concientización. Todavía falta, pero comparado con años anteriores hemos escalado bastante. Pero la concientización es importante. ¿Por qué? Porque el último eslabón de la cadena de protección, como tradicionalmente se llama, son los usuarios. Y si los usuarios no están completamente concientizados, no es que van a ser, no que van a ser infalibles, porque un día hasta el más genio de los genios lo burlan. Es que el usuario va a estar consciente de lo que está pasando y el riesgo se va a minimizar. No es lo mismo un usuario que sabe cero de ciberseguridad a otro que sabe, por ejemplo, que la contraseña que usa debe ser una contraseña adecuada, que no debe de compartirla, que no debe ser usada como uso común de él, sino que esa contraseña es para la empresa. Hay una serie de anécdotas que luego puedo comentarles con respecto a eso. Políticas de contraseñas robustas y un múltiple factor de autenticación.
Debemos de concientizar y debemos de establecer un programa, un proceso, una política de contraseñas robustas y el uso de un múltiple factor de autenticación donde quiera que se requiera una contraseña. Esto es sumamente importante y crítico. ¿Okay? Lo mismo que el principio de least privilege. Óigame, no podemos asignarle a un usuario común de una estación que tenga permiso de administrador. O por lo menos tenemos que tener la visibilidad de cuáles son los permisos que los usuarios tienen asignados, de manera tal que se le asigne el permiso que está conforme al trabajo que realiza. Yo no puedo tener, por decir un ejemplo, la computadora del contable y que el usuario contabilidad sea administrador de la PC. No, no es posible. Respaldo regular de datos. Y esto es crítico, sumamente crítico. Yo creo que dentro de todo lo que es antes de un ciberataque, lo primero que debemos hacer es tener un resguardo de nuestra información. Pero aquí viene la pregunta, ¿dónde? Ese dónde a veces se traduce en que le he preguntado a clientes, venga acá, señor cliente, ¿dónde usted resguarda su información? No, yo hago backup todos los días, religiosamente, mira, eso no falla, pruebo restauración, eso está al chile, como decimos. Pero ustedes saben cuál es el problema. Que dejan el respaldo conectado en la red. Y en ese punto le digo yo al cliente, bueno, hacerlo y no hacerlo es lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted es víctima de un ransomware, lo primero que los ransomware hacen es encriptar su información y de paso se llevan también los backups. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, y no son cosas nuevas. Lo increíblemente es que estamos hablando de cosas de cuando comenzamos a estudiar tecnología. Óigame, usted hace su backup y usted tiene que sacar su backup fuera de la institución cuando no existía ransomware o cuando no existían este tipo de amenazas. Siempre se decía, mire, tenga un backup fuera de la empresa ante un posible desastre natural. Pues es lo mismo. O sea, yo no logro nada teniendo un backup y dejándolo dentro de la empresa si ocurre una inundación. Se fue todo. Bueno, y el backup, dentro de la empresa. Bueno, pues entonces, ¿para qué nos sacrificábamos haciendo backup si no se sacaba de la empresa? Entonces, es lo mismo. O sea, hacer backup, sacarlo fuera de la empresa o por lo menos llevarlo a una nube segura de manera que esa nube segura nos permita hacer una restauración en un tiempo prudente, de manera tal que el paro de la empresa sea el mínimo posible. Luego sigue evaluación de vulnerabilidades. Señores, a veces los clientes saben que tienen un servidor de 2003 corriendo un servicio ahí, pero le dicen, deja ese servidor quieto ahí, que ese servidor tiene una aplicación de, de recursos humanos funcionando 8 años y eso nunca ha dado problema. Pero ¿qué pasa? Tenemos un equipo vulnerable con un sistema operativo que está desfasado, que tiene debilidades y ahí como no evaluamos las vulnerabilidades que tenemos, pues entonces sencillamente estamos en riesgo. Bueno, que necesito tener ese servidor así como está. Bueno, pues entonces aplique contramedidas con respecto a ese servidor. No me lo publique en internet. Téngalo en una red segura, segmentada, con access lists, con access lists bien definidos. Otro punto, evaluar activos y personal remoto. ¿A qué me refiero yo con esto? Señores, debemos de saber lo que nosotros tenemos a nivel de infraestructura y a nivel de activos críticos y a nivel de equipos. Si yo tengo 50 usuarios o 50 usuarios que están trabajando remotos, yo tengo que saber eso.
O sea, yo tengo que saber lo que tengo y eso va de la mano con el último punto, visibilidad. Óigame, yo no puedo proteger algo que yo no sé que tengo. Entonces, procuremos tener siempre a la mano o conocer lo que tenemos. Porque si conocemos lo que tenemos, sabemos lo que tenemos que proteger y cómo lo vamos a proteger. Entonces, estos puntos que yo acabo de comentar son puntos que yo debo de tener claro antes de un ciberataque, que como ustedes pueden darse cuenta también, son puntos que yo le llamaría hasta mejores prácticas en ciberseguridad. Obviamente, estos no son los únicos puntos, hay muchísimos puntos más, pero yo diría humildemente que estos serían ya los puntos principales. Preparándonos ante un ciberataque. Bueno, estamos ready, tenemos mejores prácticas, concientizamos, parchamos, pero ¿y cómo nos preparamos ante un ciberataque si nos pasa? Esa es la gran pregunta. Y aquí entra algo bien crítico, que muchas de las empresas nos cuesta hacerlo. ¿Por qué nos cuesta? Porque requiere lo que nadie quiere hacer, que es documentar. Tener un plan de respuesta ante incidentes. Y esto es importante, aunque no nos guste hacerlo porque tenga que documentarse. ¿Por qué? Porque en un plan de respuesta ante incidentes es especie de un paso a paso, es especie de una guía, un instructivo de qué debemos hacer ante un ciberataque. Por dónde debemos comenzar, qué buscar, quién notificar, a quién pedir ayuda, etcétera. Y esto tenemos que tenerlo documentado y hacer una revisión cada X tiempo para asegurarnos de que ese plan está alineado con el negocio. Inclusive, dentro de y aquí entro con los simulacros del ciberataque, con estos simulacros, tratar de validar ese plan. Obviamente, me dirán, bueno, pero no todas las empresas pueden hacer un simulacro, y es cierto, pero aquellas que puedan, pues sencillamente tienen la capacidad de por lo menos ir un paso hacia adelante del hacker, porque con estos simulacros de ciberataque se logra, entre un sinnúmero de cosas, validar mejores prácticas, mejorar nuestra postura que tenemos y un sinnúmero más de informaciones que pueden traducirse en la aplicación de ciertas reglas políticas para poder entonces minimizar un poquito más el riesgo. Otra cosa, monitoreo continuo en la red. Debemos de tener un monitoreo continuo de la red porque, y eso va mucho de la mano con la parte de visibilidad. Y una vez más, no podemos proteger algo que no sabemos que tenemos. El monitoreo continuo de la red nos va a permitir a nosotros de alguna manera poder detectar tráfico anómalo o tráfico de botnets o usuarios que generan un tráfico sospechoso por la naturaleza del trabajo que hacen. Y eso entonces nos permite también determinar si lo que estamos viendo es un ciberataque en progreso o simplemente es, como se dice en el argot de tecnología, un falso positivo. Entrenamiento regular de personal. Debemos entrenar al personal. Cuando digo al personal es entrenar al personal de tecnología, al personal de ciberseguridad. No solamente en aspectos genéricos de la ciberseguridad, sino en el uso de las herramientas que su empresa tiene. Usted puede tener la mejor herramienta del mercado y yo preguntarle, ¿te gusta la herramienta? Y usted decirme, esa herramienta, y discúlpeme el término, no, esa herramienta no sirve. Pero no sirve no es porque la herramienta no sirva, es porque usted no la ha configurado de manera correcta, no le ha aplicado mejores prácticas, no la ha implementado de manera correcta.
Y de ahí entonces va de la mano que ante esa preparación, ante un ciberataque, debemos de contar también, y aquí entramos de nuevo con seguridad 101, una implementación de un cortafuegos, de un antivirus o una solución de protección y un EDR. Y ojo, aquí quiero hacer una observación. El EDR no es la panacea ante los ransomware. O sea, no es lo último que vamos a resolver con los ransomware. No, obviamente es una solución necesaria porque nos va a dar lo que dice ahí abajo, visibilidad. Y la visibilidad que nos va a dar nos va a permitir a nosotros entonces detectar lo que se llama ataques living of the land, que para los que no lo saben, ataques living of the land son aquellos ataques que utilizan herramientas que nosotros mismos utilizamos de manera cotidiana, pero con la diferencia de que la usan de una manera maliciosa. Entonces los EDR nos van a permitir precisamente detectar esa actividad maliciosa para que esa detección temprana se traduzca en una respuesta efectiva y podamos entonces minimizar el impacto de lo que vaya a suceder. Y una vez más, visibilidad. Visibilidad, señores, esto es crítico. Visibilidad. No hay una herramienta que ustedes salen al mercado. Mira, quiero una solución de visibilidad. No, visibilidad es que usted revise su firewall, revise su solución de protección, revise su EDR, revise su switch. O sea, buscando, porque eso es visibilidad y obviamente saber lo que tenemos. Y eso es importante, saber lo que tenemos. Entonces, esos son puntos, no son los únicos, pero son los puntos más relevantes que para mi experiencia debemos de tomar en cuenta ante la preparación ante un ciberataque que nunca sabemos cuándo vaya a suceder. Nos atacaron. ¿Qué vamos a hacer durante ese ciberataque? Y estos puntos no es que están en orden de prioridad. Comunicación transparente con los interesados. O sea, yo debo de informar, obviamente, en nuestro país todavía, aunque hay una ley en el Congreso a espera de su aprobación, pero lo ideal es que ante un ciberataque hay una comunicación transparente con los interesados, no para hacer leña del árbol caído, no. Ese no es el objetivo, es para aprender, para que a otro no le pase. No es para nosotros, bueno, le pasó a fulano, vamos a caerle arriba, vamos a acabar con él, vamos a desmoralizarlo, porque le pasó. Señores, así como le pasó a él, te puede pasar a ti. Entonces, como le pasó a él, yo necesito aprender qué fallo hubo de aquel lado. Entonces, si él coopera conmigo y me comunica lo que sucedió, yo entonces puedo estar alerta y poder entonces hacer los ajustes necesarios y obviamente siempre mantener informado a los interesados. Cuando digo a los interesados me refiero a los clientes de su empresa o a sus colaboradores. Notificar a las autoridades y partes afectadas. Esto es importante. Una vez más, en otros países de Latinoamérica, por ley, se tiene la obligación de notificar ante las autoridades de gobierno este tipo de situaciones para que las autoridades entonces puedan apoyar en la recuperación. Estos dos puntos son puntos, vamos a decir, a nivel ejecutivo. Vamos a ir ahora un poquitito más hacia abajo, que es la parte técnica, la parte de poner mano. ¿Qué debemos hacer? Aislar los sistemas comprometidos. ¿Cómo lo aislamos? Bueno, si usted tiene una solución de protección o una solución de EDR,
debe de estar en capacidad de aislar ese dispositivo aunque esté conectado en la red y solamente permitir comunicación hacia la consola de gestión. ¿Para qué? Bueno, para usted entonces hacer su remediación, hacer un escáner de demanda, verificar los servicios que esa máquina o ese servidor esté cogiendo para poderlo eliminar, actualizarla, etcétera. ¿Qué debemos de hacer también? Recopilar la evidencia para análisis forense. Lo primero que yo haría, lo primero que yo haría, o sea, y vuelvo y le digo, esto es partiendo de mi experiencia, ¿okay? Es ir directamente, por ejemplo, al servidor de Active Directory y descargar el Event Viewer y llevármelo para otro lado. ¿Para qué? Bueno, porque en el Event Viewer del Active Directory, en cierta manera, nos va a servir mucho de ayuda para lo que es ese análisis forense. Ese análisis forense me va a permitir a mí determinar en cierta manera qué fue lo que pasó. Obviamente, no solamente con eso. Yo debo de contar, por ejemplo, con, y ahí lo menciono, lo que son alertas de las soluciones que nosotros tenemos implementadas. Usted tiene una solución de antivirus, esa solución de antivirus o de EDR o XDR, llámela como usted guste, debe de tener algún mecanismo que esté en la capacidad de poder generar alertas, ver logs, etc. ¿Okay? Eso nos va a permitir también hacer una recuperación adecuada. Y otro punto, y esto es más por una situación que vi a finales del año pasado, manejo de crisis, visibilidad al cliente. Miren, cuando usted informa, el cliente ante una deficiencia del servicio está incómodo. Pero cuando usted no le informa qué es lo que está pasando, se incomoda más. Cuando usted no le plantea un plan B, se incomoda más. Si está incómodo y le plantea un plan B, no es que va a estar feliz, pero por lo menos el cliente va a ver la empatía suya con su situación y aunque él esté incómodo, quizás no esté incómodo en un 100%, sino que estaba un 100 y como usted le planteó un plan B, bueno, sigo incómodo, pero estoy en un 90. Y ahí en ese manejo de crisis, en una experiencia que tuve, pude ver también el uso adecuado que le dieron a las redes sociales a través de esa información al cliente. Bueno, tenemos una situación, pero estamos trabajando en ella, pero le estamos ofreciendo esto en lo que terminamos de trabajar con la otra parte. Entonces, eso para mí fue un manejo de crisis, vamos a llamarle adecuado, por lo que le acabo de comentar. Le dieron visibilidad al cliente y le plantearon un plan B. Cuando usted no le da visibilidad al cliente ni plantea un plan B, todo usted lo deja al humor. Y lamentablemente eso se traduce en un cliente nervioso. Y créanme que no vamos a querer un cliente nervioso tocándonos la puerta. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario para no hacer esto un monólogo. Vamos bien. Como dicen o lo están entendiendo todo, porque los noto un poquito, bueno, todo claro, muchas gracias. Perfecto. Están confirmando que todo Gracias. claro. Y de igual manera al Bueno, final, si lo dejan para el final, entonces hacemos las preguntas y si aparece alguna en el transcurso, yo le voy a comentar. bueno, pues perfecto. Continuamos. Entonces, ya pasamos o estamos en la etapa durante un ciberataque, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Bueno, ya después se supone que ese después implica que ya hemos controlado todo. En ese después, el resultado o los
resultados serían los siguientes: mejoras en la seguridad basadas en la experiencia de ese ataque, comunicación de seguimiento con las partes afectadas, análisis de lecciones aprendidas, una evaluación de los daños y recuperación de la data. Ojo, no debemos, por ejemplo, en la fase anterior, durante, no debemos comenzar a restaurar información si no estamos seguros que hemos contenido el ataque, porque restaurarla entonces nos va a crear un problema mayor. Y sobre todo, al final, y no menos importante, es la actualización de políticas y procedimientos. Señores, esa es la parte yo creo que más complicada. ¿Por qué? Porque es documentación. Y a nosotros, yo no sé si es un mal de nosotros los de tecnología, no nos gusta documentar, increíblemente. Y eso es crítico. Eso es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque cuando documentamos no dejamos nada a la memoria ni al olvido. Lo que se queda escrito, escrito se queda. Y lo más importante de todo esto es las lecciones que podamos aprender. De ahí me traslado hacia otros slides anteriores donde yo mencionaba la cooperación entre las partes. Óigame, el hecho de que a usted le pase un ciberataque, yo no me alegro de eso. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Sí me interesa saber qué le pasó. ¿Por qué? Porque ese qué le pasó o cómo le pasó, yo puedo entonces adoptar medidas que quizás otro cliente o otra empresa no ha tomado. Y esto lo que va a evitar es, lamentablemente le pasó a usted, pero eso va a evitar que le pase a otro. ¿Qué herramientas y tecnologías nosotros tenemos a nuestra disposición? Y aquí faltan muchas, pero yo diría las principales y no ni siquiera las principales, porque todo va a depender de su infraestructura, presupuesto, análisis del negocio, qué tanto riesgo usted acepta manejar, etcétera. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, toda empresa debería de tener un firewall con tecnología avanzada, debería de tener un EDR, debería de tener un esquema de Zero Trust o una solución que entre sus capacidades tenga una capacidad de Zero Trust. Deberíamos de tener alguna forma de encriptar datos sensibles. Deberíamos de contar, si el presupuesto lo permite, con un 100 o un SOC. Deberíamos de tener autenticación de múltiples factores, le hace un MFA. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, la mayoría de las empresas, diría yo, que no usa del 100%, quizás un 90% usan Workspace y Office 365. Y un 10%, por decir un porcentaje, utilizan algo que ni es ni Google Space ni Office 365. Y por si no lo sabían, yo puedo activar el múltiple factor de autenticación en ambos ambientes sin que me cueste un centavo. ¿Que eso le va a evitar que lo hackeen? No, pero se lo van a poner difícil. Se lo van a poner difícil. Y aquí le voy a hacer una anécdota
o dos anécdotas de que, que pasó con contraseñas. Se las voy a hacer bien rápida. Una, en una empresa hay esta persona que siempre se ha preocupado por aprender. No es de tecnología, pero sin embargo, en los planes de concientización que la empresa hace, es el primero que siempre está al tanto y en la disposición. ¿Qué pasa? La empresa plantea, miren, aquí vamos a contraseñas robustas. Perfecto, no hay problema. Y una contraseña de 12 caracteres, caracteres especiales, etcétera. El caballero se tomó la cosa tan en serio que él dijo, cónchale, pero mira, me voy a llevar lo que dice la empresa. Voy a utilizar la misma contraseña de la empresa en mi cuenta de correo, en la personal. ¿Qué sucedió? Bueno, de alguna manera hackearon la cuenta personal de la persona y adivinen qué contraseña se llevaron. La contraseña segura que él, identificado con su empresa, estaba utilizando, que la tomó también como parte de él para utilizarla en su cuenta personal. Ya la contraseña estaba ahí en la en la dark web. Otra anécdota es el hecho de la importancia de, por ejemplo, si estamos utilizando nuestro correo vía web, nunca darle a la X en el browser, siempre tratar de hacerle sign out. ¿Por qué? Porque si le damos a la X, el cookie de la sesión queda habilitado. Si mi computadora es hackeada, es intervenida o lo que sea, y se llevan ese cookie que sigue activo y lo importan en otro sitio, adivine qué va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es que la sesión de mi correo va a salir en el browser del ciberdelincuente. Y al salir en el browser del ciberdelincuente, ya yo voy a poder mandar correo como que soy yo. Y eso implica mucho también en lo que se refiere a la parte de consideración. Y finalmente también utilizar un software de detección y prevención de intrusos, o en su defecto un network IPS. Obviamente, esto depende mucho de presupuesto, depende mucho de necesidades, pero mínimamente, y trasladándolo de nuevo a lo que dije a un principio en seguridad 101, firewall, EDR, backup en nube, gestión de parches. Yo me atrevería a decir de manera confiada que si una empresa tiene firewall, su red bien cementada, un buen EDR, backup en nube y múltiples factores de autenticación, no es que va a estar exonerada de que le pase, pero se la va a poner difícil al que quiera hacer el intento. ¿Ok? Esa es mi apreciación. Perdón. ¿Cuáles serían las conclusiones aquí? Bien sencilla y bien puntual. Uno, hacer la debida diligencia. Señores, si no hacemos la debida diligencia, estamos fallando. ¿A qué yo le llamo debida diligencia? Si usted sabe que hay un servidor que está vulnerable, caballero, no lo deje vulnerable en ese sitio porque el recurso humano dijo que lo dejaran ahí y que no le pusieran la mano. Al final, el chivo expiatorio es usted. Entonces, ¿cuál es la debida diligencia? Búsquele la vuelta a ese servidor, haga su trabajo, control de cambios. Control, yo le pudiera ahí,
yo le pusiera ahí control de cambios y documentación, porque eso va de la mano. No actual, y discúlpenme el término, no actual como gallologismo. Ah, bueno, hay que hacer un permiso rápido, porque un gerente llamó, rápido, conéctate al firewall, cambia, bla. Señores, control de cambio. A veces esos cambios rápidos que no se documentan se quedan ahí puestos en el firewall y sabrá Dios, venga usted a ver, como dicen por ahí, a lo cual cada que tiempo usted le hace una auditoría a ese firewall y de repente a los 4 meses usted haciendo una auditoría en el firewall ve un remote de esto publicado y usted se pregunta, pero ven acá, ¿y quién fue el bárbaro que hizo esta política? Y como no hay un control de cambio, usted ni sabe quién fue que la hizo. A lo mejor fue usted mismo para salir de un apuro con un gerente y sencillamente se le olvidó eh, revertir el cambio. Control de cambios y documentación. Llevar un control de todos nuestros activos tecnológicos. Esto es importante. ¿Por qué llevar un control de todos nuestros activos tecnológicos? Porque eso va de la mano con lo que está más debajo. Visibilidad. No se puede proteger lo que no conocemos. Esto es sumamente importante. Llevar un control de lo que tenemos y tener visibilidad sobre los mismos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún aporte que deseen hacer a la conversación que de verdad no queremos que se torne como si fuera un monólogo? Bueno, hubo dos personas que hicieron una pregunta, una con respecto a justamente lo que acaba de mostrarnos uno de nuestros aliados estratégicos para que le enviáramos información. Ya le respondimos que luego de la presentación le estará llegando. Preguntaron también por la grabación, que les comento a todos, si está siendo grabada, se les va a enviar y de igual forma también será publicada en nuestro canal de YouTube, donde estará esta y están otras de las grabaciones de webinars que hemos realizado y de algunas cápsulas de algunas de las soluciones con las que nosotros trabajamos, que entiendo que serían bien práctico para ustedes también ver esas cápsulas, porque a veces no tienen el tiempo para ver los correos y las informaciones que se le emiten por esta vía, y sin embargo, con estas cápsulas pueden ver inclusive funcionalidades de estas soluciones y luego retornar para coordinar una presentación teniendo ya información a la mano. Perfecto. Muchísimas gracias, Dircia. No hay pregunta. Parece que tengo un auditorio tímido. Veo acá muy importante las recomendaciones. Fernando nos indica que los temas fueron bien claros y fáciles de entender, que está totalmente de acuerdo y a todos los puntos mencionados. Gracias. Perfecto. Bueno, ahí en la pantalla están viendo los aliados estratégicos que nosotros como expertos en ciberseguridad tenemos en nuestro portafolio. Ya vamos para nuestro 19º aniversario próximamente en este mes de marzo, agradeciéndole a los clientes por el apoyo y me siento honrado de compartir con ustedes este conversatorio, porque más que una presentación 19º. Muchísimas gracias. Esta presentación con ustedes es lo que entendemos humildemente que se puede hacer antes, durante y después de un ciberataque.
Tal como dice, le comentó, la grabación será posteada en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que pueda entonces ser vista luego por ustedes con más calma. Le agradezco sobremanera por el tiempo, la disposición que tuvieron y nada, será hasta la próxima. Bueno, ok. Creo que están surgiendo unas cuantas preguntas. Bueno, no hay Dice pregunta acá, todavía, perfecto. sí, los activos tecnológicos se refiere a todo el hardware, ¿cierto? No, no necesariamente, sí y no. Por activo tecnológico depende cómo la gerencia quiera verlo. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de tecnología, quizá veamos un activo tecnológico como por ejemplo un firewall, un switch, impresora, laptops, etcétera. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la gerencia, quizás la gerencia plantee de qué vive la empresa. Nosotros de la venta de lo que sea, venta de madera, venta de lo que sea. Ahora, ese proceso de venta, ¿en qué se soporta? En una infraestructura tecnológica, se soporta en una base de datos, se soporta en un ERP, se soporta en X cantidad de servidores. Entonces, si el proceso si la naturaleza de su negocio es vender madera y ese proceso de venta de madera se sustenta en X cantidad de activos físicos, le hace en tres servidores, en una base de datos, etcétera. Obviamente, ¿qué es lo más crítico? Donde se sustenta ese proceso de venta. Entonces, esa es también otra forma de abordar la identificación, ya a ello le llamaría identificación de activos críticos de negocio, que sin ellos el negocio no trabaja. Ahora, que se vaya la laptop de la secretaria, eso no es nada. Ahora, si se va el servidor donde está la base de datos, donde la cajera factura, ahí sí hay problema. Ok, veo acá, me pueden validar si es una pregunta o es un comentario. También recomiendo, que pudiera ser recomiendo o si recomienda, alguna plataforma tecnológica para filtros de correos. No sé si Fernando nos Sí, aclare si es en lo que usted estuvo conversando, si es una aclarando o si es o pidiendo una recomendación. yo creo que fue más un aclarando. Ahí esa parte, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que también deberíamos de Sí, contar aclarar. con una solución de filtrado de correo. Lo que pasa también es que a veces no es que no se necesite, es necesaria, pero últimamente me he dado cuenta que las soluciones de nube como un 365, como un Workspace, han mejorado bastante lo que son sus filtros de detección de phishing, anti-spam, etcétera. Pero sí, es válido y recomendable. Am, Juan Sánchez me comenta si por favor fue un comentario en lo anterior a eso que estaba comentando el señor Chalbú. Dice acá, tanto en la premisa como en la nube. Creo que era en el momento que ustedes hablando sobre la pregunta que había hecho el señor Fernando de los hardware. Vamos a ver. Gracias a ustedes por estar presente. La presentación de la presentación también se les va a enviar en conjunto con la grabación. Y obviamente cualquier información adicional sobre las soluciones que a modo general el señor Charles Hook estuvo comentando y que obviamente algunos de ustedes ya conocen, que trabajamos con los aliados estratégicos que le mostró al final, como algún proyecto que esté surgiendo o que ustedes deban desarrollar en el 2024, siéntanse en la libertad de solicitarlo. Yo les puse vía el chat los correos por lo que normalmente ustedes reciben informaciones generales, correos acerca de los aliados estratégicos nuevos, sobre todo con lo que estamos trabajando, las nuevas soluciones que estamos integrando a nuestra cartera, algún posible evento presencial
presencial o virtual. Ese es el primero del año, pero evidentemente no es el único virtual y realizaremos también otros presenciales. Ok, un aporte. Gracias, Juan. Bueno, aunque Parece sea al que final ya se no hay, motivaron. parece que no hay más preguntas. Son fieles oyentes. Bueno, que si tenemos servicio de SOC. Sí, precisamente no un servicio de SOC. En el próximo mes de febrero, bueno, ya la próxima semana o a mediados del próximo mes vamos a estar anunciando nuestro servicio de MDR. Es un servicio de Managed Detection and Response. Ese servicio va a ser ofertado en una fase inicial, o ofrecido en una fase inicial a empresas PYME que no cuenten con infraestructura tecnológica, o mejor dicho, que no cuenten con el personal para manejar su infraestructura tecnológica. Así que atento a nuestras redes, LinkedIn, principalmente para esa información, para el próximo mes de febrero. Ok, como les había comentado al principio, y les iba a mencionar ahorita que son fieles oyentes porque mantuvimos la cantidad de personas ingresadas en la presentación de principio a fin, y eso es bueno, aunque esperábamos realmente que se motivaran más a hacer preguntas. Y les iba a comentar que por favor, si es posible, nos emitan un correo a cualquiera de los dos correos que le pusimos en el chat para saber a quién vamos a dirigir algunas informaciones. Esto porque en el último correo que se envió en el día de hoy era mi link, entonces la mayoría está registrado con mi nombre. Tenemos una data ya, evidentemente, de algunos que tienen nombre y apellido y que tenemos sus correos por el registro que hicieron anteriormente, pero como no queremos que pierdan información, además de la grabación y la presentación, por favor, escríbanos por ahí, info@cestiza.com o ventas@cestiza.com. Pues sí, y ahora creo que podemos dar por finalizado el evento. Muchas gracias, que tengan buen provecho, que ya son las 12 y nos mantenemos en comunicación en lo adelante. Nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y un gusto haber compartido con ustedes estas palabras. Que pasen muy buena tarde.